Al Estado le está resultando también más económico desde la implementación de los mecanismos de control del ausentismo, porque en el sector docente, porque fíjate vos que en el año hay una baja en el ausentismo docente y registró un descenso considerable de las licencias médicas. Probablemente uno puede decir esto tiene que ver con los controles. Y está Soledad Martínez, la ministra de Educación de la provincia de Neuquén. Soledad, ¿cómo le va? Muy buenos días. Agustín Amado y Rocío Suárez le saludan. ¿Cómo está usted? Hola, buenos días Agustín, Rocío, buenos días al equipo y a la audiencia de la radio. Muy bien, muchas gracias. Más control, menos ausentismo. ¿Esto qué quiere decir? Que si hay medidas de verificación, ¿no hay abusos? Y la verdad que pusimos en marcha un paquete de medidas en materia de salud ocupacional en donde el sistema de controles o de auditorías es una de las herramientas. Y lo que logramos fue de alguna manera poner blanco sobre negro, ¿no? Hay una enorme mayoría de trabajadores docentes que cumplen, que son prolijos, que se esfuerzan, y había un porcentaje menor, pero un porcentaje al fin, que abusando de las herramientas que tenían, tenía más días, digamos, más uso de días de licencia, y justamente producto de no haber no haber hecho adecuados controles, el número se había disparado, ¿no? Entonces, nos parece a nosotros que es un mecanismo, primero, necesario para una estructura que tiene unos 40.000 trabajadores entre docentes y auxiliares y las dependencias administrativas, y luego justo para todos, sobre todo para que todos aquellos que cumplen, ¿no? Y que eran caracterizados quizás por las conductas de los que son más desprolijos, de manera poco feliz. Entonces nos parece además que es un mecanismo justo. Hemos profundizado el mecanismo de auditoría. Esto también significó un ahorro significativo para el Estado. Nosotros estimamos en unos 1.200 millones de pesos el ahorro que nos significó dejar sin efecto el contrato con el sistema externo de auditorías que tenía contratado el Consejo Provincial de Educación. Y en términos, por supuesto, completos, respecto de los cerca de 9.000 millones de pesos que ahorramos en licencias no gozadas, que son el equivalente a unas 3 escuelas primarias, más o menos, para ponerlo en una perspectiva del impacto que tiene, nos parece que es un logro muy significativo. Por medio de los controles baja el ausentismo, ministra. Sin embargo, ¿qué han ustedes registrado durante este proceso para que también este comportamiento disminuya, ¿no? Porque me imagino que justamente la baja ausentismo docente tuvo que ver con una implementación de ciertas políticas. Mira, nosotros pusimos en marcha un sistema de auditorías muy estricto de formalidades de los certificados médicos, lo que nos permitió además reconocer otras situaciones que han sido motivos de denuncias penales o de sumarios administrativos. Por ejemplo, la adulteración de certificados médicos, que pudimos constatar con los profesionales que aparecían como los signatarios de ese certificado y finalmente lo desconocieron, con lo cual tenemos acciones sumariales en marcha. Desvíos estadísticos por parte de profesionales que en un día extendían más certificados médicos de los posibles por atención médica, y para nosotros eso podría configurar un delito de tráfico de venta de certificados médicos, por eso hemos promovido denuncias penales. Y luego las auditorías en domicilio, que nos permiten a nosotros constatar que efectivamente alguien que nos presenta un certificado invocando la necesidad de reposo laboral esté de reposo y esté en su casa y no use la herramienta del certificado para otro destino, no para otro fin. Esos mecanismos más las juntas médicas, que las hemos logrado regularizar en al menos 2 por semana, y con ello tener un monitoreo mucho más próximo y cercano de la evolución de los certificados de largo tratamiento, son en parte las razones que explican esta reducción porcentual de los niveles de ausentismo. Soledad, apelo a su capacidad de síntesis, porque la pregunta es amplia, la respuesta a esta pregunta es amplia. Bien. Te decía, la pregunta es concreta, pero ¿qué pasa con la cuestión de los valores?
considerando que la educación es más que multiplicar, sumar, restar y dividir historia o biología. ¿Qué pasa con este hecho donde ustedes detectan que las inasistencias son una conducta deshonesta también? ¿Cómo se lo plantea en el abordaje de esta problemática, Soledad, en un sistema en donde lo que hay que construir son valores? Bueno, la verdad es que como todas las cuestiones sociales o los espacios que involucran recursos humanos, la diversidad es enorme, pero en una enorme mayoría, Agustín, yo quiero resaltar que los docentes y las docentes trabajan con mucho compromiso. Hay lugares en la provincia en lo que lo único que hay es una escuela, y a la hora que vos vas hay un docente izando o arriando la bandera, enseñándoles a los chicos y a las chicas a cantar el himno, a quiénes son las autoridades de la provincia. Me parece que hay un proceso de transmisión de valores, de sentimientos de patria, de identidad, que se construye, te diría, de manera mayoritaria dentro del sistema. Por supuesto, como todas las cuestiones humanas, hay gente que es extraordinariamente valiosa y hay gente que es menos valiosa, y eso no escapa al colectivo de los trabajadores de la educación o de los auxiliares que son parte del sistema también, como no escapa a ningún grupo de humanos, pero en términos generales y mayoritariamente nosotros nos encontramos con un colectivo de docentes con mucho compromiso con lo que hacen. Quizás por ahí ávidos de más respaldo, de más acompañamiento, de más herramientas de formación, que es un proceso en el que estamos trabajando, y mucho de más proximidad de las autoridades con las escuelas, que también es algo en lo que estamos trabajando. Pero bueno, respecto de las situaciones más complejas estas, de un documento, un certificado apócrifo o adulterado, hemos promovido sumarios administrativos porque son muy graves esas faltas. Y en el caso de los certificados por desvíos estadísticos también hemos injustificado esas inasistencias, y en algunos casos eso configura situaciones de falta grave también, ¿no? Desde abandonos de trabajo hasta sanciones administrativas. Porque nos parece que necesitamos tener conductas ejemplificadoras que lo que hacen es resaltar por contraste a los que no abusan de esas herramientas. No fui tan sintética, pero como vos lo habías anticipado, es muy amplia la pregunta. Ya lo creo. Muchísimas gracias, que termine bien el año y que empiece mejor el que viene, Soledad. Muchas gracias a ustedes, Agustín. Buenos días y felicidades para todos. Bueno, Soledad Martínez es la ministra de Educación. Gracias por el vasito de agua, Ro. No, hay una salivita traviesa que sucede quizás en los momentos más inoportunos, ¿viste? Sí. Sí, ocurren esas cosas. Son las 11:02, casi 3 minutos. Pero es radio verdad, también es eso. Sí, es radio en vivo y radio